hay un político muy desgastado de nombre Ricardo Monreal. Es el senador que supuestamente coordina al resto de los senadores de Morena en la Cámara, en ese cuerpo legislativo. Hemos hablado mucho de Ricardo Monreal, evidentemente, en este espacio. Hemos exhibido, pues, cómo es que sus posturas son muy, muy claras y muy lejanas al movimiento que dice representar. Esta semana, antes de que se votara en comisiones en el Senado la ampliación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, adelantaba desde el fin de semana, desde el domingo, que él no veía consenso y de inmediato hubo consenso, ¿no? Es un político que podríamos ver, en todo caso, en la ruina, en el fracaso absoluto. Tú planteabas en tus redes sociales que puede irse o quedarse eh, eh, Ricardo Monreal, pero pues que no importa, porque el que lo ha desplazado en el trabajo político es Adán Augusto. Yo creo que se mantendrá Ricardo Monreal en la política durante mucho tiempo, como Héctor de Mauleón se mantendrá en el periodismo mexicano durante mucho tiempo. ¿Qué opinas? Yo no estaría tan seguro, mi querido Toño, y perdóname que disienta un poco de lo que comentas, yo no estaría tan seguro de que ellos, gente como Héctor de Mauleón, por ejemplo, se mantengan completamente incólumes ante todo lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo alrededor de su honor y su credibilidad, porque la gente que nos ve no es tonta, no es tonta y cada vez es más gente, mi querido Toño. Ayer me encontré por las calles del centro histórico a un colega que trabajó conmigo también en estos espacios y que coincidió conmigo en muchos de estos espacios y que hoy trabaja con Carlos Loret de Mola en Latinos. Y me sorprendió mucho, mi querido Toño, lo comenté en mis redes sociales, me sorprendió mucho que cuando me saludó no tenía el valor de verme a los ojos. Un colega a quien aprecié mucho tiempo, fuimos amigos mucho tiempo, y cuyo principal argumento fue, estamos en Latinos, trabajamos con Loret, pero seguimos haciendo el periodismo que siempre hemos hecho. Yo me reí cuando me dijo eso, lo miré a los ojos y de inmediato sus ojos se fueron directo al suelo en esta confirmación de la vergüenza de quien no puede defender sus puntos de vista. Gente como Héctor estuvo acostumbrada por décadas, Toño, por décadas, acostumbrada a ser quienes mandaban en la agenda, quienes marcaban la agenda, quienes servían al poder, marcando la agenda mediática. Cuando su credibilidad se rompe, se destruye, queda hecha nada. De ellos solo quedan piltrafas. Por eso, mi querido Toño, solo en este particular punto, creo que no estamos sino asistiendo al derrumbe de los viejísimos ídolos del periodismo mexicano. Y en cuanto a Ricardo Monreal, en el tema muy particular de el Zacatecano, hoy, miércoles 21 de septiembre, en el Senado de la República se está discutiendo el dictamen importantísimo, diría yo, medular de la Cuarta Transformación, que va a permitir al Ejército Mexicano, a las Fuerzas Armadas, acompañar a la Guardia Nacional hasta 2028. Y el coordinador parlamentario de Morena, el líder de la bancada mayoritaria, Ricardo Monreal, simple y sencillamente no existe en esa negociación. Simple y sencillamente fue hecho a un lado en esa negociación. Vemos a un secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tomando el control de la agenda. Vemos a los gobernadores de Morena tomando el control de la agenda. Vemos a los diputados de Morena tomando el control de la agenda y al Zacatecano completamente diluido, invisibilizado y neutralizado. Haber jugado la carta del contrapoder pudo haber sido muy efectiva para Ricardo Monreal si no lo marcara, si no lo marcara, mi querido Toño, el ánimo de la traición.
porque un político traidor es un político no confiable, es un político inconsistente y un político peligroso para los demás. Al darse cuenta de que era un traidor y de que se habían roto todos sus puentes con el presidente de la República, los opositores simple y sencillamente dijeron con él no. Llegó Adán Augusto a la política interna y se convirtió en el tejedor de acuerdos, en el tejedor de alianzas y en el hombre que está sacando adelante este capítulo súper necesario para la gobernabilidad, pero sobre todo para reconquistar la pacificación, como dijo el secretario de Gobierno capitalino Martí Batres, reconquistar la paz en nuestro país. Ricardo Monreal puede seguir estando en el partido, puede seguir estando en la bancada, pero simplemente ya no existe. Y eso es el peor de sus epitafios. Un líder invisible, un líder que no se ve, que no se siente, pero sobre todo que no pesa, mi querido Toño, la peor de las fortunas para ese tipo de personas. Pero en el que la oposición tiene grandes expectativas. Mi querido Luis Guillermo Hernández, me dio mucho gusto, como siempre, platicar contigo aquí en Sin Censura, compartir micrófonos. Es siempre importantísimo y muy interesante este análisis que haces. Es fundamental aquí en Sin Censura. Te ruego que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Muchísimas gracias, mi querido Toño. Hoy sí requiero mucho de tu apoyo, del apoyo de la gente que ve Sin Censura. Estuve castigado en YouTube. Mi página, Luis Guillermo Hernández Sexta W, estuvo sancionada desde el lunes por un, según error de YouTube, que creyó ver ahí bots, spams y no sé cuántas cosas. Y hoy reanudamos actividades en ese pequeño canalito que ustedes, los amigos de Sin Censura, muy generosamente me han ayudado a hacer crecer. Así que ahí los espero. Luis Guillermo Hernández Sexta W, también en Facebook y en YouTube y en Twitter, por supuesto. Toño, muchas gracias. Un abrazo cariñoso para ti, para el equipo de Sin Censura, para mi querido Vicente, y nos vemos la próxima semana. Un abrazo de vuelta, Luis Guillermo, lo tiene usted, el periodista libre e independiente y también catedrático Luis Guillermo Hernández aquí en Sin Censura.